El terror del escritor Howard Phillips Lovecraft no es simplemente una mera invención, sino que está basado en sus propios miedos familiares. Corre el año 1920, Lovecraft vive en Providence, en la más absoluta miseria, pero aferrado con uñas y dientes a su propia literatura. En ese contexto, él escribe el relato de Arthur Jermyn, en mi opinión, uno de los mejores relatos de Lovecraft. Pero no te muevas, que te voy a contar al final de este video qué le ocurrió realmente a los padres de Lovecraft. Lo que la gente no sabe es que mientras él escribía este relato, estaba lidiando con la enfermedad mental de sus padres, la de su padre, que ya había muerto, y la de su propia madre. El escritor siempre está dentro del texto, no importa que se trate de una ficción, pero su vida privada, sus emociones, sus preocupaciones están ahí, integradas en la línea de texto. Él crea este personaje, Arthur Jermyn, que era un hombre poco agraciado, pero muy culto y muy brillante, exactamente igual que le ocurría a Lovecraft. Completamente una copia de cómo Lovecraft se veía a sí mismo. La madre de Lovecraft solía decirle, la señora no tenía muy buena salud mental, y solía decirle, eres feo o tienes una apariencia extraña. Pero ¿de qué va el relato? El relato está relacionado con el linaje de Arthur Jermyn. Él descubre un pasaje de su historia familiar relacionada con un objeto encontrado en el corazón de África. ¿Por qué dije antes que para mí es uno de los mejores relatos de Lovecraft? Lovecraft se sumerge, es propio de él, de su literatura, muchísimas veces en unas divagaciones narrativas que hacen que en muchos momentos se pierda el hilo de la historia. Pero aquí, en la historia de Arthur Jermyn, está completamente centrado no en las descripciones, sino en lo que ocurre con el pasado de Arthur Jermyn. Así que si no has escuchado nunca esta historia, te invito a mi canal, y allí, mientras te cuento qué fue lo que le ocurrió a los padres de Lovecraft, madre y padre, puedes escuchar el audiolibro completo. Un placer. Cuando Lovecraft tenía 3 años, su padre sufre un brote psicótico en un hotel de Chicago. Le diagnosticaron sífilis, ya estaba en fase terminal, y eso afectó el funcionamiento de su cerebro. Fue recluido en el hospital de Providence y allí estuvo hasta el momento de su muerte, a finales del 1800. En aquel entonces, año 1920, se creía a pie juntillas que se podían heredar cosas como rasgos del carácter o enfermedades como la locura. Aunque Lovecraft era muy pequeño, vivir con el estigma de tener a un padre ingresado en un manicomio lo marcó para siempre. La madre, que quedó también con una salud mental bastante debilitada, sufría muchas crisis nerviosas, se había quedado sola con su hijo y la situación familiar económica tampoco era muy buena. Y con el tiempo esas crisis nerviosas se agravaron y también fue internada en ese mismo hospital donde muere el marido. Y bueno, ella muere allí también. Y Lovecraft, que era único hijo, tenía un terror absoluto a correr la misma suerte que sus padres. Y esto lo refleja perfectamente en este relato de horror, Arthur Jermyn. Para mí, uno de sus mejores relatos en cuanto a calidad narrativa, y donde vemos a un Lovecraft muy centrado, no en las descripciones largas y vagas que acompañan a muchos de los relatos de Lovecraft. En la noche de los tiempos, por ejemplo, aquí vemos esto, pero aquí no, aquí el hilo narrativo está sin adornos ni florituras, muy centrado en esta historia de Arthur Jermyn, un hombre que es destruido completamente por la historia de su linaje. Un placer contarles estas curiosidades a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chao, pescado.